¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con la información aquí desde el canal de la producción. Bienvenidos a Pro Ganadería, nuestro espacio informativo nuevamente del sector para hablar de todo lo que ocurre en nuestro país y por supuesto también a nivel internacional. Por eso vamos a arrancar justamente hoy con una información del plano internacional que realmente nos tiene a todos atentos realmente. Estamos hablando de la influenza aviar. Esta vez vamos a conversar con la doctora Jimena Melón. Ella es la directora de Sanidad Animal del SENASA de Argentina. Queremos ver cómo está el avance de la gripe aviar en nuestro vecino país y por sobre todo cómo van manejando la situación. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Pro Ganadería. Qué placer realmente que puedas compartir con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días. El placer es mío. La verdad que muchas gracias por invitarme y participarme en este espacio en nuestro país vecino. Doctora, realmente estamos muy atentos nosotros siguiendo, por supuesto, también la información, pendientes por sobre todo de todo lo que va ocurriendo en los países que nos rodean, ¿verdad? Teniendo en cuenta también que estamos en alerta ante el posible ingreso de la gripe aviar en cualquier momento, por lo que quiero que nos cuentes un poquitito y nos actualices cuál es la situación actualmente en Argentina. Tenemos entendido que el primer caso o los primeros casos positivos ya creo que datan de más de un mes aproximadamente. Sí, exactamente. Como vos bien decís, ya venimos trabajando, nosotros trabajamos en conjunto, todos los países del Cono Sur, los servicios veterinarios de los países del Cono Sur, y veníamos teniendo una alerta preventivo por la posibilidad de que arribara a nuestros países del Cono Sur la influenza aviar de alta patogenicidad. Desde el año pasado veníamos trabajando de esa manera. La forma en que podía llegar a nuestros países era a través de las migraciones de aves desde el hemisferio norte, que ocurren en primavera-verano de nuestro hemisferio. Bueno, y así pensábamos que podía llegar. La influenza aviar de alta patogenicidad está siendo, si bien hace 25 años que se distribuye en muchos países, incluso continentes, y en Estados Unidos y en Canadá, cada año que pasa va siendo cada vez más, se difunde cada vez más y es cada vez más virulenta. Así que pensábamos que podía llegar. De hecho, como vos también comentás, el primer brote o el primer caso que tuvimos en Argentina en aves silvestres fue el 14 de febrero, ya hace un poco más de un mes, que venimos en la Argentina gestionando la emergencia más allá de la alerta que se venía trabajando. Bueno, el 14 de febrero tuvimos el primer brote en aves silvestres en el noroeste de Argentina, en la provincia de Jujuy, y la verdad es que como se venía trabajando en una alerta y estábamos los servicios veterinarios de la región sabiendo que esto podía ocurrir, uno de los pilares fundamentales para gestionar esta enfermedad es la detección temprana, casualmente. Entonces consideramos que a través de la ruta del Pacífico, que venía generando brotes en los países, en la parte del Pacífico de América del Sur, eh, nosotros pensamos que apenas ingresó a la Argentina pudimos detectarla apenas ingresó. Luego la enfermedad se distribuye, es una enfermedad bastante complicada de gestionar y de manejar porque casualmente se distribuye y avanza a través de la migración de aves. Ya probablemente en este caso no migración de aves ya que vienen del hemisferio norte, sino de las migraciones internas de cada uno de nuestros países. Incluso migraciones que vienen de Cochabamba, que tuvo también el brote a principios de febrero en Bolivia, y también hay migraciones de aves que van desde Cochabamba hasta nuestra provincia de Córdoba y también hasta Uruguay, y seguramente de esa manera también se sigue distribuyendo la enfermedad. Luego la enfermedad, además de que se va transmitiendo por grandes distancias a través de las aves silvestres, luego también se distribuye más localmente o terrenalmente en lo que son las aves de traspatio. Así que bueno, lo esperable es que si la enfermedad llega a través de estas migraciones, luego empiece a distribuirse en aves de traspatio, que fue lo que ocurrió en la República Argentina, y también en lo que es la avicultura comercial, que es cuando se dice que llega a las aves de corral y es cuando se pierde la condición de libre de influenza aviar de alta patogenicidad y con ello también lo que son los mercados de exportación. Así que bueno, sí, llevamos un mes y piquito de evolución. Está bastante localizada en algunos lugares, que es donde llegaron estas migraciones.
como te mencionaba, en Córdoba, en sur y centro de la provincia de Buenos Aires y al sur de nuestro país, en las provincias de Río Negro y Neuquén, y afectando ya a la avicultura comercial. Tuvimos 7 brotes, 2 en parrilleros, 2 en ponedoras y 3 en reproductores en 3 provincias de nuestro país. Hablamos, doctora, sin duda de una enfermedad que lamentablemente no se puede controlar porque, como ya mencionaste, ya estamos hablando de una circulación a nivel país, algo que está internamente hablando, y una enfermedad que nos llega desde arriba porque no podemos evitarla, lamentablemente con las rutas migratorias de estas aves que ya estaban enfermas y que justamente, bueno, cayeron ahí en Argentina. No había manera de impedir el ingreso, pero sí, como ya también sabemos, ustedes estaban preparados, inclusive tengo entendido que también habían hecho como un simulacro también en algún momento para prepararse para un eventual hecho como el que ya están viviendo. Exactamente, el simulacro se hizo en septiembre del año pasado, previendo que esto podía pasar y que iniciaba la primavera y era la época en que las migraciones del hemisferio norte llegan a los países del hemisferio sur. Decía que se hizo un simulacro en septiembre en la provincia de Santa Fe, con un despliegue realmente muy grande, pues tuvo un despliegue operativo de simular lo que sería un brote en la avicultura comercial, en aves de corral. También en ese simulacro tuvimos la presencia de colegas del Servicio Veterinario del SENACSA de Paraguay, también de Uruguay y también de Brasil. Así que, bueno, en colaboración entre los países para poder... los simulacros son situaciones de entrenamiento, ¿no? Donde tanto la parte privada como la parte pública simula una situación de este caso, de este tipo, y se implementa y se pueden hacer correcciones sobre aquello que uno puede considerar que no estaría funcionando del todo bien. Como vos decías, básicamente es una enfermedad que se mueve con las aves, que vuela, decimos nosotros, y es de un control difícil, pero siempre hay medidas muy importantes que se pueden implementar para evitar lo más posible que avance. En ese sentido, hay pilares fundamentales. Uno te comentaba que es la detección temprana, tener un buen sistema de notificación y que tanto los productores en lo que es la agricultura comercial como las personas que pueden tener en su traspatio gallinas, patos, gansos en el medio rural o en las zonas periurbanas, esté atento a mortandades, a sintomatología nerviosa o respiratoria y notifique inmediatamente a su servicio veterinario para poder actuar inmediatamente y así se elimina la fuente de virus y se evita la dispersión. Y la segunda, y esto tiene que ver también con el traspatio y sobre todo con la avicultura comercial, la segunda barrera fundamental es la bioseguridad, todo lo que son las acciones de bioseguridad que se tratan de acciones de manejo y que habitualmente tienen que establecerse en donde hay este tipo de aves para poder evitar el ingreso a los galpones, a la granja, tiene que ver con tomar las precauciones de desinfección de los vehículos, el baño y el cambio de ropa y de vestimenta y de zapatos de las personas que ingresan a los galpones donde están las aves, manejo de roedores, evitar los roedores que también mecánicamente pueden ingresar el virus, eh, mallas antipájaros para que así que ¿me escuchan? Sí, ahora te escuchamos nuevamente, doctora. Ahí te escuchamos de vuelta. Ok. Bueno, te comentaba que hay, si bien es una enfermedad que vuela y que con las aves y que es difícil de controlar, hay pilares fundamentales, no sé si llegué a comentarles, pero algunos pilares fundamentales son la notificación inmediata de todas las personas que están en contacto con aves, aves domésticas, como son las gallinas, los patos, los gansos, tanto sea en lo que se llama traspatio, que es en la tenencia rural o domiciliaria, en las zonas periurbanas, en el fondo de las casas o de este tipo de aves, pero sobre todo en la avicultura comercial, la notificación inmediata para poder actuar y evitar la dispersión de ese virus y que se siga dispersando, y la bioseguridad, ¿no? Medidas de bioseguridad que tiene que ver con tomar las precauciones de desinfectar vehículos, de que las personas que trabajan en la avicultura se cambien de ropa, se cambien los zapatos, la vestimenta, que así se puede ingresar el virus a los galpones.
el control de roedores, el control de aves silvestres, mallas antipájaros y una serie de medidas para evitar el contacto de las aves comerciales con las aves silvestres. Esas son las principales medidas que hay que tomar. Así que es importante convocar al sector productivo para que esté muy alerta, tanto de las medidas de bioseguridad como de la notificación inmediata en caso de mortandad elevada o de síntomas clínicos. Doctora, yo te hago una consulta también con respecto a la detección que tuvieron ustedes de casos positivos en estas aves de corral. Estamos hablando ya de las aves de consumo prácticamente. ¿Argentina pierde el estatus sanitario de manera temporal? ¿Por cuánto tiempo se realiza esa suspensión de del estatus sanitario propiamente hablando? Bueno, esto es muy importante tu pregunta. El estatus se pierde, es tal cual vos lo mencionabas, cuando entre la primera aparición de un positivo en avicultura comercial, avicultura de consumo, en aves de corral. Eso por un lado. El tiempo que, que, que el país demanda en volver a recuperar el estatus por fuera de esos brotes depende mucho de las medidas que se apliquen. Básicamente los días empiezan a contar, se deben contar al menos 28 días, que son 2 periodos de incubación de la enfermedad, al menos 28 días, pero de cuando se terminan las acciones de sacrificio, disposición, que es por enterramiento, y limpieza y desinfección. El sacrificio sanitario es una norma, es una medida que internacionalmente se aplica para esta enfermedad, que tiene que ver con eliminar la fuente de virus. Esto, una vez que el virus ingresó a un galpón, se dispersa rápidamente entre las aves de ese galpón y de esa granja, y más tarde o más temprano, por ahí lleva 14 días, que es el periodo de incubación, pero más tarde o más temprano todas las aves se van a ver afectadas y van a morir. Entonces, lo que hacen los servicios veterinarios oficiales, en este caso el SENAXA o el SENASA, es hacer el sacrificio, en vez de esperar a que naturalmente eso ocurra y que más tiempo esté el virus dando vuelta en el espacio, se hace el sacrificio sanitario de la totalidad de las aves. Y esto además disminuye el tiempo que se va a tardar en recuperar el estatus del país, ¿no? Cuanto más rápido se haga el sacrificio, cuando más rápido se haga el enterramiento de todas las aves y toda la cama de pollo, el guano, todo lo que haya, o sí, la cama de las ponedoras o de los reproductores, todo lo que haya estado en contacto con ese virus debe ser enterrado y luego hacer varios ciclos de limpieza y desinfección. Con lo cual esto es clave porque cuanto más rápido y más eficientemente se haga todo este proceso, más rápido empieza al día cero a contarse el tiempo que debe transcurrir hasta que se pueda recuperar el estatus. Y bueno, si luego hay otros brotes, pasa lo mismo, el contador vuelve a cero y de nuevo hay que hacer rápidamente el sacrificio sanitario, limpieza y desinfección y disposición para que puedan empezar a contarse esos 28 días para recuperar el estatus. Así que ya te digo, el estatus puede recuperarse relativamente rápido, pero depende mucho de la velocidad en que, y esto es un trabajo que debe hacerse entre los sectores privados y públicos, se haga las medidas de contención del virus que tienen que ver con esto, con el sacrificio sanitario, con la disposición final y con la limpieza y desinfección. ¿Cómo queda, doctora, también el consumo interno, principalmente tanto de la carne de aves como de los huevos de los mismos? Bueno, esta es una pregunta también muy importante porque el consumo interno en Argentina no se vio afectado y en la mayoría de los países no se ve o no se debería ver afectado porque esta enfermedad no se transmite ni por el consumo de pollo, de carne de pollo, ni de carne de aves, ni de huevos. Los países ponen restricciones a las exportaciones para proteger a la avicultura de los otros países, no para proteger a las personas, con la posibilidad de que esos cargamentos de carne o de huevos, si van al exterior, puedan llevar el virus en sus envoltorios o en los camiones que los transportan. Pero no es una cuestión de la seguridad de esos productos para con los seres humanos. Y esto hay que tenerlo muy claro. Ninguno de los casos, ha habido muy pocos casos en humanos de gripe aviar. Es una enfermedad sumamente difundida en la avicultura que ha afectado a millones de aves a nivel mundial en estos últimos 25 años y sin embargo ha habido solamente 850 y pico de casos en humanos.
Esto es importante recalcarlo. La Organización Mundial de la Salud menciona que es una enfermedad zoonótica. Zoonótica significa que pasa de los animales a los humanos, pero el contagio en humanos es realmente muy raro. No se produce por el consumo de carne ni por el consumo de huevos, se produce por el contacto directo con aves enfermas o recientemente muertas o sacrificadas que tienen el virus latente en ese momento en sus fluidos, en sus excreciones, en la materia fecal, y entonces en ese momento es que pueden transmitirlo a las personas si lo tocamos y a su vez nos tocamos la boca, la cara, los ojos, podemos adquirir así la enfermedad. Pero no está relacionado, ningún caso que ha habido a nivel mundial ha estado relacionado ni al consumo de carne de aves ni al consumo de huevos. Así que eso es una tranquilidad para los consumidores, para nosotros, para los consumidores y también para los consumidores del exterior. Los mercados se pierden para evitar la dispersión del virus y para afectar a la avicultura de otros países, no a las personas. Doctora, también me gustaría que nos cuentes un poquitito cómo han reaccionado los productores también y por supuesto las industrias ya con todo este escenario hace un mes y también el acompañamiento por sobre todo que le han estado otorgando todos ustedes dentro del SENASA, teniendo en cuenta también, ¿verdad?, todo el proceso que conlleva. Bueno, el proceso es un proceso duro, se podrán imaginar que la verdad que en Argentina, tanto en toda la preparación, la época de preparación y de alerta que veníamos trabajando, hubo mucha sensibilización, se tuvo muchas reuniones con el sector privado e incluso con el sector público para sensibilizar sobre el impacto que tiene esta enfermedad cuando ingresa a la avicultura de los países y a las aves. También tiene un impacto hasta en la biodiversidad en cuanto a lo que son las aves silvestres. Así que se estuvo trabajando con el sector de salud pública, con el sector de ambiente y también con el sector productivo muy estrechamente. Se sigue trabajando. Nosotros estamos en permanente contacto con el sector privado, tanto en lo que es parrilleros como en ponedoras, pero siempre teniendo en cuenta que esto es una enfermedad que afecta de una manera importante al sector de la avicultura, con lo cual hay productores específicamente que se están viendo muy afectados, lógicamente, porque esto tiene que ver con las medidas que hay que tomar, la verdad que son muchas veces muy exigentes, pero hay una buena relación, se tiene un buen entendimiento de que eso es necesario para proteger incluso a veces otras granjas de las mismas empresas o el resto de la avicultura. Esta enfermedad es muy insidiosa, avanza muy rápidamente y la intención es que afecte lo menos posible a la avicultura. A la avicultura la va a afectar, pero que afecte lo menos posible y eso es bien entendido y se está trabajando estrechamente con el sector privado, acompañando también el impacto que esto tiene, ¿no? Así que desde el sector público, el SENASA está trabajando 24/7, la verdad que tanto los equipos de terreno que van a atender las notificaciones, por suerte seguimos teniendo muchas notificaciones de sospechas, eso es muy importante por esto que te mencionaba de la atención inmediata, de la notificación y detección precoz y atención inmediata, seguimos recibiendo muchas sospechas diarias, hemos atendido más de 300 sospechas en estos últimos meses. Y como te decía, el sector público también está trabajando sábado, domingo, a la noche. Cuando hay que hacer sacrificios también se trabaja de esa manera. El laboratorio de SENASA está trabajando sábado, domingo. Bueno, y eso, tratando de acompañar al sector privado, por un lado, en que las medidas se apliquen lo más rápido y lo mejor posible para evitar que se siga dispersando este virus. Doctora, última consulta. Hasta el día de hoy, ¿cuántos casos confirmados tiene Argentina? Nosotros tenemos 7 brotes en lo que es la avicultura comercial, como te mencionaba, tenemos 2 en parrilleros, 2 en ponedoras y 3 en reproductores en 3 provincias. Esos en aves de corral, que son las que básicamente afectan a lo que es el comercio internacional. Luego, en aves no de corral, que incluye traspatio y silvestres, eh, tenemos 53, digo bien, no, perdóname, 54 brotes más, de los cuales 3 son en aves silvestres y el resto son en traspatio. Así que en total son 61 brotes, 7 en aves de corral, en avicultura comercial, y el resto en aves de traspatio y de silvestres.